¿El primer Bellido hizo Pero bien en cuestionar el papel del canciller? ¿Qué piensa usted? yo pienso que el Ministerio de Economía y Finanzas tiene que enfocarse en la política económica y que preocuparse por las diferencias o no que puedan haber entre el primer ministro y el canciller es algo que debe resolverse con una conversación entre ellos y el presidente, y cuando haya un Ok, consejo de ministros lo conversaremos en privado entre nosotros. se lo pregunto de otra forma. Estas discusiones patentes, porque no son rumores, son patentes, ¿perjudican el trabajo que usted quiere hacer de alguna manera? ¿Le generan algún tipo de complicación o en realidad le da un poco lo mismo? Mira, he pasado como 3 días en no sé cuántas reuniones con empresarios, inversionistas, otro grupo de inversionistas, otro grupo de empresarios, presidente del Banco Mundial, presidente del BID, y ninguno de esos, ni una sola vez, alguien me ha preguntado por estos temas que tú mencionas. Ni una sola vez. Usted me está hablando de lo que ocurre afuera, de lo que ven los empresarios afuera. ¿Qué cree usted que los empresarios peruanos piensan del gobierno? ¿Se percibe un sector acaso más tolerante hacia ustedes, quizás con la Sociedad Nacional de Industrias, con el señor Márquez, y otro que es más confrontacional, ¿no es cierto? Quizás el de los gremios que se quedaron en la Confiep con los bancos, las mineras, constructoras? ¿Qué cree usted que los empresarios peruanos piensan del gobierno en general, ministro? Mira, yo creo que los empresarios, como la sociedad en general, hay todo tipo de opiniones. El presidente Castillo dice, entre los empresarios como entre los maestros hay diversidad de opiniones. Pero mira, ayer he estado participando en Perumín, una gran convención minera, y oí el resumen que hizo Claudia Cooper al final y me pareció un resumen bastante bueno, muy sensato, equilibrado. Oí al Banco Mundial hablar ayer de que hace falta un nuevo pacto social entre la minería y la sociedad y el Estado. Entonces, yo veo que con los mineros hay un buen diálogo. Sí, yo creo que con los sectores mineros hay un buen diálogo. Con la Sociedad Nacional de Industrias también. Y con las cámaras de comercio regionales, con las cuales hemos conversado también. Yo particularmente veo apertura en los diversos sectores empresariales. Su lectura no es muy optimista, ministro. Se lo pregunto en serio porque yo entiendo que usted defiende la posición del gobierno, defiende su propio trabajo y eso es natural. Pero, a ver, también seamos honestos, ¿no? La lectura que tiene mucha gente es que este gobierno, no sé cómo llamarlo, para hacer algún tipo de metáfora eh, automovilística, como que no termina de calentar, ¿no? No pasa segunda, no pasa tercera, no pasa cuarta. La sensación generalizada en algunos sectores es de desgobierno, de quietud, de paralización. ¿Usted qué piensa? ¿Es justo o no es Yo justa esta crítica? discrepo que sea una sensación generalizada. Puedo entender que puede estar en algunos sectores, pero discrepo con que esto sea generalizado. Estamos pagando el bono, es una cantidad significativa de recursos. ¿Cuánto nos hemos demorado en comenzar a pagar el bono? Poco más de un mes. Desde que llegamos a un gobierno que no tuvo ni 5 días para prepararse a llegar al gobierno. Hoy ha salido un paquete de decretos supremos asignando recursos para gobiernos regionales y locales, construcción de colegios, reactivación del sector vivienda, y hay un paquete que está por salir en estos días. Yo termino esta entrevista y viajamos con el presidente al encuentro con los gobiernos regionales en Iquitos, donde seguiremos trabajando con ellos. Entonces, yo particularmente me parece que el gobierno está haciendo bastantes cosas, está marchando bien, y creo que puede haber muchas críticas. ¿Pero le parecen Es que son normal. justificables esas críticas o le parece que hay una exageración de parte de quienes lo critican a ustedes? Esa es un poco la reflexión que le pido. Habría que revisar crítica por crítica, ¿no? Me parece que hacer una evaluación, análisis de las críticas, no sé qué decirte, seguramente habrá algunas justificadas y seguramente habrá algunas injustificadas, pero hacer una apreciación como global de todas las críticas no me parece que es algo conducente. ¿Se animaría a hacer alguna crítica o a aceptar alguna crítica justificada usted?
Por supuesto, yo creo que uno siempre tiene que... Nadie es perfecto. ¿Podría Yo decirnos creo que alguna? yo creo que todos tenemos que aprender y corregir en el camino, así que me parece normal de que tenemos que hacer un tema de De crítica y acuerdo, pero autocrítica. ¿podría hacernos alguna en estos momentos, alguna crítica que a usted le parezca justificada? ¿Podría mencionarnos alguna? Mira, yo creo que sin duda el Consejo de Ministros tiene que trabajar más intensamente en tener una propuesta de gobierno que tenga un aceleramiento de la gestión pública más intenso. Creo que recibimos un gobierno, un poder ejecutivo, digamos, unos ministerios, unos sectores, unos gobiernos regionales con serios problemas de corrupción e ineficiencia de la gestión. Yo creo que este es un gran nudo nacional al cual tenemos que ponerle mayor empuje. Sobre el tema de la ineficiencia de la gestión, y con esto acabo mi parte por el momento para darle pase a mi compañero, no puedo dejar de tocar el tema pues, de Indecopi. Usted ha hablado del tema de la ineficiencia de la gestión. José Tábara renunció al Consejo Directivo de Indecopi por el nombramiento de Julián Palacín, esto ya se sabe. Indecopi es un espacio de alta especialización, ¿correcto? ¿Qué piensa de la meritocracia usted en el Estado? Yo pienso que el Estado debe tener un alto nivel profesional en los distintos sectores, cargos directivos que hay. También creo que este es un gobierno de cambios y que lamentablemente tal vez ha habido un sesgo en el sentido de que el tipo de cargos directivos del Estado han estado demasiado concentrados en, como yo digo, hombres blancos de clase media como yo, y no ha habido suficiente espacio para profesionales de las regiones y de las provincias y mujeres que tienen también muchos méritos. Yo creo que ahí hay que avanzar en la meritocracia, pero creo que hay que darle un tono inclusivo. Yo creo que hoy, por ejemplo, cuando uno ve los directorios de las empresas también se preocupan en tener directorios diversos, con diversificación de género, de habilidades. Y yo creo que es un gran reto en el Perú. De acuerdo. Porque ser gobierno no es eficaz profesionalmente, sino también ser representativo y oír a la gente. Yo estoy de acuerdo con el tema de la representación, yo estoy de acuerdo con el tema de la inclusión. Se lo afirmo. Ahora, mi pregunta es muy concreta. ¿Se ha respetado el principio meritocrático? Repito, ¿se ha respetado el principio meritocrático con el señor Palacín? Mira, yo pienso que cuando uno es ministro de Economía y Finanzas, tiene también que respetar cuál es la función propia del Ministerio de Economía y Finanzas y dejar que otros ministerios y otros sectores sean responsables de sus propias decisiones. Usted ha mencionado justamente el tema tributario, el tema minero, de esta convención que se ha desarrollado en estos días, pero justamente en ese espacio diversas voces se han mostrado reacias a la posibilidad de cambios al marco tributario minero. Yo quería preguntarle de lo que usted conoce, la reforma del marco tributario minero en el 2011 logró los fines que perseguía, porque digamos, esa es un poco la justificación de quienes ahora no quieren hacer cambios en el marco tributario minero, que ya se hizo, pero digamos, uno ve las cifras que se prometieron en este momento y no se cumplieron. ¿Cuál piensa usted que van a ser esas, o cuáles serán las principales aristas sobre este asunto, ministro? Mira, yo creo que en el tema tributario minero, como he dicho otra vez, hubo un primer cambio en el 2004 o 2005 cuando se establecieron las regalías, luego otro cambio al comienzo del 2000, cuando comenzó el gobierno de Alan García, luego el 2011 se hizo este régimen, y nosotros pensamos que este tipo de régimen con regalías, impuesto especial a la minería, impuesto a la renta, son los instrumentos que necesitamos, y que en realidad básicamente lo que hay que ajustar un poco son las tasas, quizás algunos conceptos para aquellas empresas que están teniendo hoy márgenes de ganancia, digamos, mayores a lo esperado, sumamente altos. Entonces, el marco creo que es suficiente, y en ese 2011 fue bueno. Bueno, hoy vivimos una situación en la cual el precio del cobre está a 4.20, es un nivel que el mundo no lo esperaba, y tenemos que adecuarnos a esta nueva realidad, y creo que ahí hay
un espacio muy claro para poder lograr una mayor recaudación tributaria que nos permita invertir en educación, en salud, en caminos rurales, que es lo que necesitamos con urgencia. Ustedes, ministro, bueno, se dijo en algún momento que el impuesto a la sobreganancia sería más o menos de una proporción de 70-30. ¿Ustedes ya han definido ese margen que buscan captar de la sobreganancia minera? Mira, como hemos dicho, nosotros estamos ahorita trabajando precisamente en los números, en el detalle de las tasas, para lograr un equilibrio entre la mejor recaudación y mantener la competitividad del sector minero. Y para eso hemos pedido la asistencia técnica del Fondo Monetario Internacional, del Departamento de Asuntos Fiscales del Fondo Monetario Internacional, con el cual tuve una reunión el día lunes en Washington, una reunión muy productiva, y ellos han ratificado su posibilidad de apoyo en el corto plazo para tratar de asegurar que las propuestas que tengamos logren este doble objetivo: mejorar la recaudación y mantener la competitividad del sector minero. En general, ministro, ustedes están pidiendo facultades, entiendo, en materia tributaria. Dentro de esta solicitud de facultades o medidas que están analizando, ¿se contempla la posibilidad de gravar a las plataformas digitales? Que, digamos, ya es una discusión a nivel global, ¿no es cierto? Sí, es uno de los temas que estamos considerando, porque en principio, de acuerdo a la ley, deben estar grabadas. Es decir, la ley establece que si tú prestas servicios en el Perú, debes pagar IGB. El problema es que no hay un mecanismo para cobrarle ese IGB y esos impuestos a los que prestan servicios digitales en el Perú. Entonces, lo que necesitamos es un mecanismo operativo, una fórmula para poder aplicar este impuesto que en principio está contemplado en la ley, pero que no tenemos un mecanismo porque vienen los servicios digitales y cómo facturas, ¿no? No sé si me explico, ¿no? ¿A quién le facturas? Entonces, desde luego está contemplado esa propuesta efectivamente para ver un mecanismo operativo para poder cobrar impuestos a las plataformas digitales. Ministro, en las últimas semanas diversas empresas, sobre todo el sector minero, digamos, empezaron a cumplir, a pagar impuestos que estaban pues ahí pendientes. ¿Tienen ustedes información si hay alguna otra empresa o alguna otra empresa se ha acercado al Estado con intención de pagar? Y en esa medida se señaló que la SUNAT iba a presentar una lista de morosos. ¿Sabe usted para cuándo se presentaría? Mira, nosotros tenemos la firme intención de cobrar las deudas que deben diversas empresas al Estado. Lamentablemente, en algunos casos se ha demorado mucho, que a veces efectivamente hay problemas propios del Estado, demoras en el Estado, pero también hay empresas que recurren a los trucos y argumentos legales más insólitos para dejar de pagar y para demorar los pagos. Yo creo que honestamente tenemos que ser muy firmes en este tema y vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para cobrar esas deudas. Yo creo que Telefónica del Perú ya debería ponerse más en serio con el Perú y pagar lo que debe. Buena parte de sus deudas realmente están haciendo reclamaciones que francamente, su derecho, pero rebasan lo que uno puede considerar razonable. Ministro, y digamos, para terminar con el campo tributario, ¿quién va a liderar esta reforma, digamos, que se busca, que se pretende en el campo tributario? Se lo pregunto, entiendo que es el MEF, pero digamos, ¿se va a mantener el señor Vera Castillo al frente de la SUNAT o ustedes están pensando algún cambio? Bueno, en primer lugar hay que establecer que hay dos temas distintos, ¿no? La política tributaria y la administración tributaria. La función de la SUNAT es la administración tributaria. Ahí tenemos un programa de fortalecimiento institucional con apoyo del Fondo Monetario Internacional y en los próximos días vamos a hacer los anuncios respectivos respecto a quién dirigirá la SUNAT en el próximo periodo. El tema de política tributaria, es decir, de modificación de la ley, de delegación de facultades, etcétera, eso es una función que corresponde al propio Ministerio de Economía y Finanzas, que tiene una dirección específicamente dedicada al tema, y eso lo vemos directamente desde acá. Ministro, cambiando de tema, este 30 vence el plazo para reprogramar los créditos, tanto de Reactiva como de FAE-MIPE. Hay quienes consideran que
que esto debería ampliarse, el periodo de gracia. ¿Es algo que ustedes van a ustedes ampliar ese periodo? Sí, efectivamente pensamos que es bueno dar un mayor plazo, y en el caso del FAE Turismo también queremos hacer algunas mejoras para dar un poco de mayores facilidades, ¿no? Hacer algunos ajustes al programa para que pueda ser un poco más fácil, ¿no? Apoyar un poco más, ¿no? Porque es un sector particularmente golpeado. Pero sí, efectivamente, en estos casos la idea de un mayor plazo para que puedan utilizarse esos recursos es importante. Justamente en el caso de los PAE, digamos, ha habido muy poco interés de las entidades financieras, cuando justamente lo que se busca es beneficiar a las MIPES, ¿no? El sector agrario, turismo, que quieren reactivarse. ¿Usted podría detallar de repente alguno de esos ajustes que se harían ahí? Mira, lo que te diré es que tenemos además un programa que también estamos ahorita ya por aplicar, ¿no? Está viniendo del gobierno anterior, pero estamos terminando ya las regulaciones de fortalecimiento patrimonial de las cajas municipales y entidades microfinancieras. Es bien importante porque parte del problema de la fluidez, digamos, ¿no es cierto?, en estos créditos es precisamente el respaldo patrimonial que tienen estas empresas para hacerlo, ¿no? Ya en el gobierno anterior se aprobó, nosotros ya lo tenemos presupuestado, y entonces ya estos días va a comenzar a salir este programa, y yo creo que eso va a ser bien importante porque el tema de cómo funcionan las instituciones financieras es clave en este caso, ¿no? Y ministro, una consulta final de mi parte en este bloque. El presidente de la República hace una semana y media, habló de la posibilidad de que vengan otras entidades financieras, otros bancos. ¿Qué tanto hay de cierto? Porque se hablaba de que, por ejemplo, el que ingrese una nueva entidad financiera, pues, digamos, para que sea tangible demora mucho tiempo. ¿Ustedes tienen información de alguna entidad que les haya manifestado su interés de venir al Perú? Insistiría en lo que te dije antes, ¿no? Yo creo que buena parte de la competencia en el sistema financiero, que es algo que nos interesa a nosotros, mira, viene por las cajas municipales. Luego hemos aprobado un decreto del factoring. Este decreto relativo al factoring es bien importante porque eso establece otro mecanismo a través del cual las pequeñas empresas puedan obtener crédito, en realidad cobrar sus facturas, ¿no? Muchas veces una pequeña empresa vende a una gran comercializadora y la gran comercializadora le dice te pago en 90 días y la pequeña empresa se queda pues ajustada por 90 días, y esta ley del factoring les permite tener ese dinero en 8 días. Entonces esto, por ejemplo, es un efecto muy importante de facilitación y de competencia en el sistema financiero. Entonces yo creo que hay varios mecanismos nacionales. Y a mediano plazo, desde luego, uno de los temas que queremos insistir también es el tema del fortalecimiento del Banco de la Nación, de cómo podemos que el Banco de la Nación entre a facilitar el tema del crédito, aprovechando sobre todo las nuevas tecnologías que el mundo digital nos facilita, ¿no? Hoy en el mundo todo el tema de, ¿no?, la digitalización del pago, de los créditos, del análisis de riesgo, es una gran transformación en la industria financiera a nivel internacional, y ahí queremos que el Banco de la Nación se enganche, ¿no?, dé un salto hacia este nivel de desarrollo en el tema bancario, que creo que puede ser muy importante en el Perú. ¿Ya tienen nombres para director del BCR? Mira, yo creo que lo mejor en este caso es hacer los anuncios cuando ya esté totalmente concertada la propuesta. Bueno, pero ¿cuáles son las propuestas más viables, digamos? Porque a estas alturas ya deberíamos conocer por lo menos un nombre. Mire, ya estamos en esta novela, y no sé cómo decirlo de otra forma, semana, ¿no? Mira, lo que nos hemos puesto de acuerdo, en lo que estamos de acuerdo con Julio Velarde, es que tiene que ser un directorio que sea muy profesional, donde no predomine un criterio político sectario y donde haya gente pues absolutamente honesta, ¿no?, sin ninguna mancha de corrupción. El gobierno va a cumplir 2 meses en 4 días. Ministro, autocríticamente, también, por cierto, ¿qué evaluación hace de estas primeras 8 semanas, que parece que hubiese sido más, ¿no? Parecen haber sido más. Bueno, para mí sí, porque el trabajo en el Ministerio de Economía y Finanzas te diré que es bastante intenso, ¿no? Sumamente acelerado. Entramos con muy poco tiempo de preparación. A veces algunos se olvidan
de que usualmente hay un periodo de transferencia de mes y medio y que nosotros no tuvimos 3 días, ¿no?, de transferencia, y creo que hemos entrado a trabajar muy intensamente. Yo creo que estamos marcando bien el paso y creo que hay que insistir en una propuesta de concertación bastante amplia entre los distintos sectores políticos, con el Congreso de la República, con un solo objetivo común, que es sacar el Perú adelante. Hay diversos analistas económicos que están señalando que la economía se está ralentizando. Entiendo que la lectura que están haciendo ellos es de los índices desestacionalizados. Advierten además, por ejemplo, que la inversión privada el próximo año, no este, sino el siguiente, va a ser o cero o va a ser negativa. ¿Qué le respondería a usted? Mira, en primer lugar, que los indicadores reales, los indicadores adelantados de producción de electricidad, de importaciones de equipos de capital, de facturación electrónica, muestran claramente que el crecimiento continúa. Uno ve los datos y los datos están ahí, te los puedo mostrar. 2, yo creo que en algunos sectores puede haber habido dudas, pero creo que tras esta gira está muy claro que la inversión privada está muy comprometida en el Perú. Como les conté, Yanacocha, por ejemplo, ya, digamos, se matriculó con $500 millones de una inversión de 2.100 millones de dólares. Es una señal muy clara. Los inversionistas internacionales han mostrado que están muy interesados en comprar bonos del Perú porque les parece que el Perú tiene un bajo riesgo a nivel internacional, y es verdad, así estamos clasificados como uno de los países de América Latina con menor riesgo, solo después de Chile. Entonces yo creo que en realidad tenemos buenas perspectivas cuando uno ve las cosas con un poquito más de tranquilidad y con más frialdad de análisis de lo que realmente sucede. Ministro, desde el punto de vista técnico-económico, ¿usted considera que hay espacio para subir el sueldo mínimo este año o en el mediano o en el corto plazo? Mira, yo creo que hay que seguir de cerca las cifras de la reactivación económica y sobre todo la situación de las pequeñas y microempresas, y cuando veamos que esto ya está con pie firme, yo creo que esa medida será conveniente. Está bien, ministro. Eso es todo de mi parte. Muchas gracias. Y de mi parte también, ministro, gracias por la oportunidad en esta entrevista a caballo entre lo político y lo económico. Le deseamos, por supuesto, la mejor de las suertes.